y el ilustre Colegio de Abogados. Hoy contamos con la presencia del doctor Milko Pinedo Canepa. Él es abogado constitucionalista, especialista en negociación y conciliación, árbitro en contrataciones con el Estado, investigador en derechos humanos y responsabilidad social, experto en argumentación oral. A los participantes les rogamos apagar sus cámaras y sus micros para no tener interferencia con nuestro ponente. Al término de la conferencia tendremos unos minutos para responderles o absolverles sus respectivas preguntas. Le cedo la palabra, doctor Milko, adelante. Ya, perfecto. Buenas noches para todos. Por favor, sí les agradecería me puedan compartir pantalla, por favor, para poder pasar la información. No puedo compartir pantalla. Estoy con la inhabilitación. Ok, doctor, ok. Por favor, si me confirman, ¿ya? Lo que sí voy a iniciando la exposición. Efectivamente, el día de hoy nos ha tocado ver el tema de lo que es el enfoque de género, que es un tema muy controversial, ¿no? Que tiene relación inclusive con la identidad de género, tiene relación con el tema de la ideología de género, ¿no? Y la perspectiva de género. O sea, en este caso, lo que nosotros vamos a apreciar en esta exposición que los derechos que están en juego tiene que ver todo enfocado respecto al tema de la discriminación. El tema de la discriminación es el punto de partida para que a partir de ella, ¿no?, todos los derechos que quieran converger en él o que se quieran reclamar, no solamente en la vía judicial, en la vía constitucional, y que extrapole la vía constitucional y salga a la vía internacional, todo está referido al tema de la discriminación. Como lo podemos ver, por ejemplo, ¿no?, en los tratados. Permítanme, quiero ver si ven ahí la presentación. ¿Se ve? Ya. Ok. Ahora sí. Como les decía, el tema del enfoque de género, el tema del matrimonio del mismo sexo, y respecto al tema del fraude de la ley peruana, tiene todo un desarrollo, ¿no? La historia nos puede mostrar que efectivamente, ¿no?, la relación de unión de hecho, o de las parejas, o de las familias, vienen ya de una data, ¿no?, desde el antiguo, digamos, del Antiguo Testamento, ¿no?, que nosotros podríamos, en todo caso, advertir que existían también colectivos de personas homosexuales, ¿no? Y por no decir personas, digamos, ¿no?, que con preferencias, digamos, ¿no?, del mismo sexo. Entonces, esta situación, ¿no?, de estos colectivos que su gran minoría siempre han estado presentes en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, como se dice, las sociedades van cambiando, y efectivamente las sociedades van evolucionando y van regulando los aspectos respecto a lo que se refiere a lo que es la parte de lo que es la familia, ¿no? Porque el punto central de la sociedad es la familia. Entonces, esta situación, que si bien es cierto, ¿no?, ha habido todo un desarrollo, han aparecido diferentes movimientos a partir del siglo, podemos decir, ¿no?, del siglo pasado, movimientos feministas, ¿no?, en cierta forma, que primero, ¿no?, lo que se buscaba era buscar lo que se llama el enfoque de género. Y el enfoque de género realmente, pues, lo que busca es la situación de buscar la igualdad entre el hombre y la mujer. Aquí no estamos hablando, por ejemplo, ¿no?, del tema de la unión de hecho del mismo sexo, sino que el enfoque de género es totalmente diferente
a lo que se llama la ideología de género, ¿no? Es totalmente diferente a lo que se llama la identidad de género y también es diferente a lo que se refiere a la perspectiva de género, ¿no? Ambos conceptos permanecen en este momento en diferentes tipos de revistas científicas y han aparecido diferentes doctrinas con diferentes movimientos de colectivos, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Que se inicia, digamos, en Europa, ¿no? Y que esto de alguna manera también, esas corrientes han venido, pues, ¿no? A América Latina, ¿no? Y han sitiado, en este caso, ¿no? Sus pensamientos, y de tal forma de que algunas sociedades han aceptado este tipo de conductas, ¿no? Pero antes que nada, antes de poder extrapolar lo que nosotros llamamos la parte, digamos, la legislación interna, la parte internacional, es importante que podamos ver realmente, ¿no? ¿Qué cosa es el derecho internacional privado, ¿no? De qué manera aterriza estos enfoques, ¿no? En el derecho internacional privado, ¿no? Entonces, por ese motivo, me gustaría primero conceptualizar qué cosa es el derecho internacional privado y dónde se encuentra, ¿no? En nuestra regulación, ¿no? Porque nosotros lo que primero vamos a hacer es un recorrido, primero por los conceptos de derecho internacional privado, y después iremos viendo el tema de los tratados, porque justamente el derecho internacional privado refiere, ¿no? Al cumplimiento de los tratados, ¿no? Porque en nuestra Constitución dice bien claro en la cuarta disposición transitoria final que el Perú se debe a los tratados internacionales, ¿no? Y los tratados internacionales se superponen a las leyes internas, ¿no? Siempre y cuando no alteren el orden público. Entonces, si hablamos de los tratados, pues tenemos que caminar por el libro 10 que tenemos en el Código Civil, que también refiere, ¿no? Identifica aquellos aspectos que tienen que ser regulados, ¿no? En nuestro derecho interno, ¿no? Con miras a lo que está sucediendo en la parte exterior, ¿no? Lo que sucede en otros países, ¿no? Entonces, vamos a pasar a hacer una revisión, un resumen de qué cosa es el derecho internacional privado. Y luego ahondaremos en los conceptos que hablamos del enfoque de género, el matrimonio del mismo sexo, y cuándo se produce el fraude, ¿no? A la ley peruana. El Código Civil peruano identifica el título número 10 como el derecho internacional privado. Ahí están todas las normas y las leyes relacionadas al tema de familia, relacionado al tema de sociedades y relacionado al tema de contratos. Por eso dice, ¿no? Que el derecho internacional privado se ocupa de las relaciones internacionales de carácter privado entre personas que se encuentran relacionados jurídicamente o ubicados en países distintos. Dichas relaciones privadas internacionales se configuran con la presencia del el elemento más importante, que es el tema del elemento extranjero, ¿no? Referidas a lo que son las personas naturales, las personas jurídicas, ¿no? Ya sean empresas, asociaciones, etcétera, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el tema de personas naturales, podríamos hablar de contratos, ¿no? Podríamos hablar de importación, exportación, ¿no? De bienes, como también podemos hablar del tema de familia, el tema de matrimonio, ¿no? Cuando se casa, por ejemplo, un nacional peruano con un extranjero, ¿no? En caso puede ser una persona peruana, una mujer, casado de repente con un extranjero, puede ser un europeo, puede ser un norteamericano, puede ser en este caso un uruguayo, argentino, etcétera, ¿no? Entonces, bajo este aspecto, identificando el elemento extranjero, a partir de ese momento se configura lo que se llama el derecho internacional privado. ¿Por qué se dice privado, no? Porque nosotros también sabemos de que existe el derecho internacional público, ¿no? Entonces, la diferencia en ambos es que el privado está relacionado con las personas, sin embargo, el público está relacionado, ¿no? Con los estados, con las instituciones, ¿no? En este caso vamos a ver el tema de las personas, ¿no? El derecho internacional privado toma en cuenta las relaciones jurídicas siguientes. Tiene que ver con el domicilio, tiene que ver con la nacionalidad, tiene que ver con el lugar de ubicación de los bienes, porque yo puedo de repente tener una relación o soy casado con un extranjero, ¿no? Aquí en Perú, pero tengo propiedades, por ejemplo, en México. Puedo tener un departamento en México que lo alquilo, puedo tener de repente un local que lo alquilo en Ecuador. Entonces, ¿cuál es el derecho que de alguna manera me protege a mí, ¿no? El derecho
peruano, porque soy peruano, o tiene que ver el derecho del domicilio donde se encuentran los bienes. Entonces, el derecho internacional privado nos va a organizar nuestras ideas y nos va a determinar cuáles son los derechos que nos corresponden respecto, ¿no?, a una determinada posición, ¿no?, en el tema de la legislación de nuestro país y de un país extranjero, ¿no?, donde nosotros nos vincula. El lugar de educación de los bienes, el matrimonio también tiene que ver con el derecho internacional privado, también los contratos celebrados en el domicilio declarado por las partes, ¿no? Porque se puede firmar un contrato en Argentina, pero estamos domiciliados o estamos generando el negocio aquí en el Perú, ¿no? Entonces, sin embargo, tenemos una sucursal en Argentina y el contrato lo celebramos en Argentina, ¿no? Entonces, tenemos que ver nuestro derecho realmente, ¿no? Si queremos, en este caso, buscar una salida a un tema jurídico, tendríamos que determinar si realmente inicio la demanda aquí en el Perú o en todo caso lo puedo hacer en Argentina, ¿no? Entonces, tenemos que definir en un contrato privado cómo se ha negociado, en este caso las partes, y cómo se ha establecido, ¿no? ¿Qué dicen las cláusulas, ¿no? Entonces, para estos aspectos, ¿no?, como el domicilio, la nacionalidad, el lugar de educación de los bienes, es muy importante, ¿no?, para el derecho internacional privado, para que nos pueda determinar, ¿no?, en qué lugar o en qué posición nos encontramos. Saltan algunas preguntas en el derecho internacional privado respecto a qué leyes son las que yo realmente no debo aplicar, ¿no? Dice, ¿no?, en el caso que las relaciones internacionales configuren un elemento extranjero y que se realice en el Perú, ¿qué leyes son aplicables? ¿Las leyes peruanas o la ley extranjera? Lo mismo sucede, por ejemplo, ¿no?, preguntas para el derecho internacional privado, en este caso llamémosle DIP, ¿no? ¿Qué pasa con la jurisdicción, ¿no? ¿Cuál jurisdicción debo aplicar, ¿no? En este caso, en las relaciones internacionales privadas que se realicen en países distintos, ¿cuál es la jurisdicción aplicable? ¿La ley extranjera o la ley del domicilio de la celebración del contrato? Entonces, ahí son muchas dudas, digamos, que nosotros podemos tener, pero nuevamente les repito que el libro 10, a pesar de que ya está establecido, ¿no?, por muchos años en el Código Civil, realmente es bastante desconocido por muchos legisladores y muchos abogados, porque realmente no conocen exactamente, ¿no?, lo que sucede dentro del libro, ¿no?, el derecho internacional privado, que está en el libro 10, ¿no?, que esto realmente tiene un gran soporte, ¿no?, respecto a los problemas que suceden ¿no?, desde el punto de vista, ¿no?, con las relaciones de privados y con elementos extranjeros. Otras preguntas para el DIP, ¿no? Por ejemplo, no vamos a imaginarnos el caso de una ciudadana peruana que domicilia en el Perú, contrae matrimonio en Colombia con un ciudadano colombiano que vive en Uruguay y en donde ambos consiguen trabajo. Transcurrido un tiempo, deciden comprar bienes en el Perú y por circunstancias particulares, la esposa sin hijos deja al esposo y le interpone una demanda de divorcio por la causal de separación de hecho, ¿no?, por los 2 años. El esposo le contesta que no es posible, ¿no?, porque la ley uruguaya contempla que la causal de divorcio por separación de hecho es de 3 años. La pregunta es, ¿cuál es la ley aplicable? ¿La ley peruana, la ley colombiana o la ley uruguaya? Son temas que son dudas que el legislador, en este caso el abogado, que toma, digamos, en este caso, ¿no?, toma la parte de su defensa, ¿no?, de su patrocinado, debe definir, ¿no?, hacia dónde tiene que orientar, en este caso, ¿no?, el inicio, ¿no?, del proceso, ¿no? Entonces, esta situación también nos lo proporciona, ¿no?, esta información, el derecho internacional privado en el libro 10. ¿Por qué es importante conocer qué ley es aplicable? Porque las leyes de los países son distintas. ¿Y cuál es el juez competente para sentenciar un divorcio, por ejemplo, ¿no? En este caso, ¿es el peruano, es el colombiano o es el uruguayo? Aquí básicamente, para poder adelantar un poco la respuesta, aquí lo que versa aquí básicamente es cuál ha sido el último domicilio, ¿no? Si ellos domiciliaron juntos en Uruguay, entonces, en este caso, ¿no?, el proceso tiene que iniciar en Uruguay. Si su último domicilio fue en el Perú, entonces el proceso se inicia en el Perú. Y si fue en Colombia, entonces se iniciaría en Colombia, ¿no? Entonces, lo que define aquí es el domicilio, ¿no? Eso también lo establece y lo dice el libro 10, ¿no?, del Derecho Internacional Privado de nuestro Código Civil. También podemos resolver revisando la legislación cuando nos llega una sentencia de un tribunal extranjero y que se necesita que esa sentencia sea efectiva en el Perú. En este caso debemos de seguir un procedimiento especial
de reconocimiento y ejecución de la sentencia aquí en el Perú. Los conflictos que surgen en el derecho internacional privado son innumerables. El tráfico que realmente hoy día se tiene, ¿no?, con respecto a las relaciones entre privados con elementos extranjeros es muchísima, ¿no? Entonces, para ello, ¿no?, ahí configuran, pues, temas administrativos, temas comerciales, temas de matrimonio, ¿no?, de sucesiones, de venta de bienes, ¿no?, etcétera, ¿no? Entonces, realmente, pues, acá hay una gran carga, ¿no?, importante, ¿no?, sobre todo para los interesados en el tema del derecho internacional. Aquí tenemos, digamos, un nicho muy importante, ¿no?, que justamente el libro 10 nos muestra realmente, ¿no?, de qué manera podemos resolverlo, ¿no? En este derecho internacional privado que tenemos nosotros y que también configura, ¿no?, en la legislación en otros países, ¿no?, toma mucho en cuenta el tema de los tratados internacionales, ¿no? Porque si estamos hablando de un derecho internacional privado, tiene que ver mucho con el tema de, por ejemplo, hablamos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, hablamos sobre la Convención Americana de Derechos Humanos, tenemos que conocer también qué cosa dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, qué cosa dice el Consejo Europeo de Derechos Humanos, porque recuerden ustedes que la Declaración Universal de Derechos Humanos es la alma mater, ¿no? En el sentido de que de ahí se han inspirado las diferentes organizaciones de derechos humanos a nivel, no solamente de Europa, como, ¿no?, conocemos que está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero todos convergen de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Aquí tenemos, digamos, no solamente aspectos legales, ¿no?, sobre temas, por ejemplo, ¿no?, la defensa y la protección de los derechos fundamentales respecto, pues, a la discriminación, a la igualdad y a diferentes derechos que nosotros tenemos, por ejemplo, ¿no?, a la libertad, ¿no? Sino más bien, además de ello, tenemos casos, ¿no?, resueltos a nivel internacional, ¿no?, que de alguna manera, pues, han servido, ¿no?, de influencia, ¿no?, hacia los países para que de alguna manera estos países, ¿no?, puedan, en todo caso, cambiar la regulación respecto, ¿no?, a alguna afectación que ellos puedan tener dentro de su norma, ¿no?, a algún colectivo de personas o independientemente, ¿no?, alguna persona, ¿no? En este caso, por ejemplo, el Consejo Europeo, el Tribunal Europeo, ¿no?, que está compuesto por 57 jueces, que es totalmente distinto con la Corte Interamericana, que los jueces, ese menor, son 13 jueces. Sin embargo, en la Unión Europea son 47 jueces, ¿no? Y ellos escuchan, ¿no?, en todo caso, ¿no?, la audiencia, cuando se da, por ejemplo, el reclamo sobre un derecho, ¿no?, vulnerado, ¿no?, y ahí invitan, ¿no?, a la persona quien ha sido vulnerado de sus derechos, lo invitan a la audiencia y están presentes, imaginen ustedes, 47 jueces, ¿no?, que van a deliberar en todo caso a favor, ¿no?, de esa protección si el caso ha sido vulnerado, ¿no? Y finalmente esa protección siempre se torna, cuando es un tema, digamos, de toda la comunidad, se torna difuso, ¿no? Porque lo que reclama una persona va a beneficiar a miles y miles de personas, a todo un colectivo, ¿no? Entonces, realmente, pues, en el derecho internacional privado, que tiene que ver con los derechos fundamentales de la persona, como hablamos del derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho, ¿no?, a la no discriminación, ¿no?, que justamente desde aquí parten el tema, ¿no?, del matrimonio al mismo sexo, parte de la unión de hecho, ¿no?, y muchos aspectos, ¿no?, que tienen que ver con la discriminación, ¿no?, pero todo se toma justamente, ¿no?, de estos tratados, estas convenciones, ¿no? Es bueno que es importante que ustedes sepan de que el derecho internacional privado tiene que ver mucho con el tema, ¿no?, de lo que dicen los tratados, ¿no? En el Perú, los tribunales de justicia, ¿no?, lógicamente cumplen la Constitución, ¿no? Y también ellos tienen muy claro lo que dice la cuarta disposición final transitoria, referida al cumplimiento de los tratados internacionales, en la cual el Perú ha suscrito, ¿no? Porque el Perú tiene diferentes tratados internacionales, ¿no?, ya suscritos, ¿no?, y aprobados por el Congreso. Estas normas, dicen, ¿no?, las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú. O sea que el Perú no puede escapar, indudablemente, ¿no?, a un tema de protección internacional, que tiene que ver con los derechos fundamentales, ¿no?, como hablamos, por ejemplo, el derecho al trabajo, ¿no?, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la salud, ¿no? Son temas que ya están, ¿no?, son temas que ya están integrados, digamos, en este caso, en nuestra Constitución,
porque son inspirados, digamos, ¿no? de estas cartas, ¿no? O digamos, estos acuerdos, ¿no? Que son universales, ¿no? El Perú aplica la ley extranjera y acepta la jurisdicción del tribunal extranjero, así como reconoce y ejecuta sentencias emitidas por tribunales extranjeros. Por ejemplo, si hay un divorcio, ¿no? Que viene, por ejemplo, ¿no? de un tribunal español, ¿no? y la ciudadana española es casado, en este caso, con un peruano, y justamente esta pareja necesita contraer un nuevo matrimonio aquí, entonces es necesario que ese divorcio de esta persona, esta dama española, ¿no? Llegue al Perú y sea reconocido por nuestras autoridades, ¿no? Lógicamente bajo ciertos requisitos, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Si se inscribe ese divorcio, en todo caso, ya a partir de ese momento esta ciudadana española se puede casar con un ciudadano peruano, ¿no? Entonces es importante en todo caso que las sentencias, digamos, que se originan en el extranjero sean reconocidas y ejecutadas también aquí mismo, ¿no? A través de nuestros tribunales peruanos, ¿no? Como le repetía, ¿no? El libro 10 del Código Civil es desconocido por muchos operadores, por muchos abogados, a pesar de que las relaciones privadas internacionales, como les repito, ¿no? Se han multiplicado enormemente, ¿no? Sobre todo justamente ahora en pandemia, ¿no? El tema de las relaciones comerciales, el tema de las relaciones de familia, ¿no? O sea, ahora las familias están viajando, por este tema de la pandemia también sabemos que ha habido muchos fallecidos, ¿no? Gente que posiblemente no los cogió la pandemia aquí en el Perú, pero sin embargo dejaron bienes en Estados Unidos, ¿no? ¿No? Y en todo caso habría que ver qué se hace con esos bienes, ¿no? Esta persona si ha tenido familia en Perú y no tiene familia en Estados Unidos, ¿no? Entonces, toda esta situación, ¿no? Esta coyuntura, ¿no? Y mucho más cosas, por ejemplo, ¿no? Que tienen que ver con el tema, ¿no? Del elemento extranjero, ¿no? Esta gran oportunidad a todos los abogados de poder, ¿no? En este caso, ¿no? Ingresar, ¿no? En este mundo, ¿no? Del derecho internacional privado, que es una gran oportunidad, es un nicho que está muy abierto, ¿no? Y está a disposición de todos nosotros, ¿no? El tema de estudio del presente trabajo, que justamente no está preparado, vamos a orientarlo a la familia, a la afiliación, a la propiedad, al matrimonio, entre otros, ¿no? Porque justamente el tema está relacionado con el matrimonio del mismo sexo, está relacionado con el enfoque de género, la identidad de género, la perspectiva de género y finalmente, ¿no? La ideología de género, ¿no? Para ingresar, digamos, a estos temas es importante diferenciar, ¿no? Porque realmente, ¿no? Yo también hace un poco tiempo atrás, si me preguntaran a mí cuál es la diferencia entre ideología de género y perspectiva de género, ¿no? Y cuál es la diferencia entre enfoque de género, ¿no? Y perspectiva de género. Entonces, estos cuatro conceptos, y por ahí de repente me escapa alguno más, no lo tenemos muy claro, ¿no? Porque ha sido muy difuso y realmente como no ha sido, digamos, comunicado de manera ¿no? Permanente a la sociedad, digamos, desconoce, ¿no? Entonces, y se confunde, ¿no? Entonces es bueno que en este momento se los pueda aclarar a efectos que podamos tener, digamos, un criterio, ¿no? Respecto en qué posición nos encontramos respecto a algún derecho reclamado, ¿no? Porque de repente me reclaman a mí, ¿no? Me piden ¿no? los servicios como abogado para poder, ¿no? En este caso, patrocinar a alguna persona respecto a un derecho que pretende, ¿no? O la persona piensa que es vulnerado, pues, sin embargo, ¿no? De repente nuestra legislación no lo contempla, pero podríamos en todo caso ir más allá o poder hacer algo respecto, ¿no? A conocer realmente estas diferencias, estos conceptos que estoy diciendo, ¿no? Porque cuando se habla de enfoque de género, estamos hablando que se está buscando la igualdad entre el hombre y la mujer, ¿no? Sin embargo, cuando se habla de la perspectiva de género, que ahora lo vamos a ver, la perspectiva de género se habla, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la proyección que tiene la mujer, ¿no? En el mundo social, ¿no? Respecto a la diferencia entre el hombre y la mujer, ¿no? La mujer busca, en la perspectiva de género, tiene una perspectiva, tiene una proyección, digamos, ¿no? En el sentido de poder, digamos, llegar en un momento determinado de su vida a que pueda compartir con el hombre en las mismas condiciones, el trabajo, la política, todos los aspectos, digamos, que antes era encargado para el hombre, ahora el rol de la mujer y del hombre se debe igualar, ¿no? Sin dejar de lado, por supuesto, ¿no? El tema, digamos, ¿no? De la diferencia de sexo entre hombre y mujer y el rol que tiene la mujer respecto al tema de la procreación, ¿no? El derecho a ser madre. Lo que se busca en este tema de la perspectiva de género es justamente buscar la igualdad entre el hombre y la mujer, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, del enfoque de género, en el enfoque de género ya el tema
como lo vamos a ver ahora en la historia, que nosotros podemos ver, es que los movimientos que buscan la igualdad entre el hombre y la mujer, aparecen los movimientos feministas, ¿no? Y estos movimientos feministas son los que de alguna manera presionan, en cierta forma, ¿no? Para un reconocimiento de parte de la sociedad hasta un punto determinado en que ese movimiento logra exacerbar extremos que realmente, pues, si de alguna manera podemos nosotros considerar que existe realmente este colectivo de personas que se le llama los LGTBI, ¿no? Y podemos aceptar y podemos tolerar, pero lo que de repente no queda a criterio de cada uno de ustedes, porque yo no puedo dar opinión, porque yo justamente lo que vengo aquí solamente es a poder, digamos, dictar una cátedra y poder darles los conocimientos para que ustedes puedan definir cuál es su criterio, ¿no? Pero sin embargo, en el tema de la ideología de género, lo que se busca es dejar de lado el sexo. O sea, acá no busca la diferencia entre el hombre y la mujer respecto al sexo, ¿no? Sino más bien se deja de lado el sexo y lo que se persigue es la neutralidad del sexo. O sea, no existe sexo en este caso en la ideología de género, sino más bien sería, porque el sexo para ellos o el comportamiento respecto a la inclinación de las preferencias sexuales, ellos lo definen como desde el punto de vista cultural. O sea, tú puedes ser transexual, puedes ser bisexual, puedes no tener relaciones con el mismo sexo, ya es un tema cultural. Entonces, digamos, mucha gente, muchas sociedades no comulgan con esta ideología de género, porque lo que se ha hecho acá es exacerbar, aquí lo que se busca es la neutralidad y desaparecer el sexo, y si no, más bien es introducir en la sociedad el concepto de que el sexo, las preferencias, son todas desde el punto de vista cultural, y se busca neutralizar el tema de las diferencias, se busca desaparecer, en este caso, las diferencias entre el hombre y la mujer. Se desaparece a la mujer prácticamente en el contexto entre la relación del hombre y la mujer, sino más bien se busca la unidad del ser humano y que las preferencias, en este caso de la unión de hecho, están referidas a un tema cultural. Entonces, son temas que realmente, pues, bueno, cada persona tiene un criterio si está a favor o no, pero también aquí en nuestro país han habido motivaciones, ¿no? Respecto, ¿no?, a presentar proyectos de ley y realmente, pues, nuestra sociedad peruana no está preparada, tampoco ha aceptado, digamos, ¿no?, incluir la ideología de género, digamos, ¿no?, que se quería introducir de alguna manera ¿no? La enseñanza de los niños, ¿no? En el colegio, ¿no? Casualmente tuve la suerte de poder observar ¿no? una demanda de garantía constitucional, una acción popular, ¿no? En la cual un abogado presenta contra el Ministerio de Educación respecto a que el Ministerio de Educación ya había preparado un proyecto para poder incluir dentro de la enseñanza escolar primaria y secundaria la ideología de género. Sin embargo, la posición de este abogado fue, pues, que el Ministerio de Educación no puede tomar decisiones de manera autónoma, sino más bien primero tiene que consultar a la familia, ¿no? La familia es justamente la que tiene la última decisión si realmente está de acuerdo, ¿no? Porque justamente aparecieron los movimientos "no te metas con mis hijos", ¿no? Entonces, son temas que realmente, pues, nuestra sociedad no está preparada y realmente, pues, pueden haber proyectos, ¿no? Y situaciones, motivaciones, pero realmente, pues, eso no sé hasta qué punto, ¿no? Porque las sociedades, como ustedes saben, y como hemos visto, evolucionan, ¿no? Lo que no fue en su momento aceptado, ahora se acepta, ¿no? Por el caso de Europa, ¿no? Europa es una sociedad que ha ido evolucionando, igual España con la tradición de la Iglesia Católica, ¿no?, que son muy conservadores, sin embargo, ellos fueron los primeros en Europa que aceptaron el matrimonio del mismo sexo. Sin embargo, en otras sociedades, por ejemplo, el simple hecho de tener una conducta homosexual tiene pena de privación de la libertad, ¿no? Y en algunos otros países el ser homosexual tiene una pena de cadena perpetua. Y también podemos hablar que en otros países, en otras sociedades, como el caso de Irak, Irán, Arabia Saudí, tienen la pena de muerte. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un país árabe, un país islámico, o un país europeo, una comunidad europea, de América Latina, ¿no? Entonces, nuestro país no está preparado, pero sin embargo hay otras sociedades que sí han abierto estas posibilidades, como hay otras sociedades que por su cultura son muy cerrados, digamos, ¿no?, en estos aspectos, y son sumamente extremos y radicales respecto a estas conductas, ¿no? Pero bueno, justamente en el tema del derecho internacional privado, que es lo que nos compete el día de hoy,
tomar estos conceptos y luego nos iremos, ¿no?, a los casos, ¿no?, que realmente nuestro Tribunal Constitucional ha sentenciado, ¿no?, a favor, por ejemplo, en este caso de la identidad de género. ¿Qué cosa es la identidad de género? La identidad de género, por ejemplo, hemos hablado del enfoque, de la perspectiva, de la ideología, ahora hablamos de la identidad. La identidad de género, señores, es básicamente el cambio de sexo, ¿no? Y hay dos sentencias paradigmáticas, llamémoslo así, ¿no?, porque son únicas en nuestro país, en la cual se ha procedido a que una persona, hombre, cambie su nombre y su sexo en el DNI y se convierte en mujer. De la misma forma, también existe otro caso, ¿no?, de Namin Tinoico, ¿no?, que es un hombre que justamente cambia su identidad porque se realiza, pues, lógicamente, ¿no?, todo un tema, o sea, es una operación, ¿no?, quirúrgica, ¿no?, interviene también a través de hormonas y, bueno, todo el tema del tratamiento, ¿no?, para cambiar de sexo, ¿no?, se interviene quirúrgicamente y también acude, en este caso, ¿no?, a la parte judicial y logra también, ¿no?, que se le apruebe también el cambio de sexo en el DNI y el cambio de nombre, ¿no? Entonces, en nuestro país, aparentemente, pues tenemos una sociedad también conservadora, pero sin embargo la justicia está dando apertura, en este caso, por ejemplo, ¿no?, a estos derechos, que de alguna manera muchos no comulgan, pero sin embargo está dentro del amparo del tema de la no discriminación. Y la no discriminación está referido a los derechos fundamentales, ¿no?, que lo podemos ver, por ejemplo, en el artículo 2 de la Constitución, el inciso 2. Y también lo podemos ver, por ejemplo, en los convenios internacionales, en la Convención Americana de Derechos Humanos, la discriminación también está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, nuestros legisladores, pues, no es que no hayan observado, digamos, este derecho fundamental, sino más bien ¿no?, han apoyado, ¿no?, que estas personas, ¿no? Y el tribunal ha sido enfático. El tribunal ha dicho, este tema no me compete ¿no?, al tribunal, ¿no?, porque en la vía de amparo no procede, sino más bien se lo dejo a cargo de los juzgados, ¿no?, el Poder Judicial, para que ellos determinen y puedan, ¿no?, sentenciar a favor, digamos, ¿no?, de esta identidad de género, ¿no? Entonces estos cuatro conceptos, ¿no?, nos ponen un poco, digamos, ¿no?, inquietos por si no realmente no conocemos, ¿no? Ya los países aquí, en este momento, en América Latina, ya hay países que hoy en día, en su legislación, contempla el tema de la unión, digamos, o el matrimonio del mismo sexo, ¿no? Ya hace poco lo hemos visto, por ejemplo, en Bolivia, ¿no?, que está muy cerca de nosotros, Bolivia, México también, ¿no?, fue uno de los primeros, ¿no? En Estados Unidos, no en todos los estados, pero hay muchos estados que ya contemplan el tema del matrimonio del mismo sexo, ¿no? En Argentina también sucede lo mismo, en Puerto Rico sucede lo mismo, ¿no? Y en Europa, que son 47, pues casi más de la mitad de los estados de la Comunidad Europea, también tienen su legislación el tema de la unión de la pareja a través del matrimonio del mismo sexo, ¿no? Entonces, este tema, pues, en todo caso, está volviendo común, ¿no? Ya no es un tema, ¿no?, anecdótico, ¿no?, sino más bien ya se vuelve común, ¿no? Ya aparecen corrientes, movimientos, pero nuestra sociedad, no sé si todavía estará preparada, pero las sociedades van cambiando, ¿no? Seguimos avanzando entonces. Asimismo es importante, ¿no?, saber, ¿no?, de que cada estado tiene una legislación totalmente distinta a otras, ¿no? Y realmente en este conflicto de lo que, por ejemplo, ¿no?, tenemos el caso, por ejemplo, de una pareja, el caso Ugarteche-Arreche, ¿no?, que es el caso de una pareja peruano-mexicana que se casan en México, y dos señores, pues, residen en México, y en un viaje vienen al Perú, quieren inscribir, ¿no?, su matrimonio en la RENIEC les niega su matrimonio en la inscripción, y ellos, pues, agotan la vía administrativa, se van a la vía judicial, agotan la vía judicial y se van al tribunal. El tribunal, en mayoría, deciden, pues, no, 4+3, la mayoría decide, pues, que es improcedente, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué les toca a ellos, no? Si se agota la vía interna, ¿a dónde tienen que ir? A la vía internacional, ¿no? Entonces, hemos visto, por ejemplo, que en la vía internacional, el tema de las parejas, por ejemplo, de matrimonio del mismo sexo, y también las parejas de hecho, ¿no?, como ha sucedido en Colombia, el caso Conde versus Colombia, en el cual una pareja, ¿no?, de personas del mismo sexo, homosexuales, en esa unión de hecho, ambos tienen SIDA.
y uno de ellos muere, ¿no? Sin embargo, el que queda vivo reclama la pensión de su pareja, ¿no? Lo cual es negado en este caso, ¿no? Por la institución que tiene que ver con las pensiones, ¿no? Y este señor pues agota la vía administrativa y luego la vía judicial y se va a la Corte Interamericana, ¿no? Sin embargo, la Corte Interamericana efectivamente le da la razón, ¿no? Y le ordena, digamos, ¿no? ¿no? A Colombia, al Estado colombiano, a que en este caso, ¿no? Se le pague a este señor, ¿no? Se le respete y se le reconozca, ¿no? La pensión de su pareja, ¿no? Porque habían sido parejas de hecho, y que el tiempo que se demoren en otorgarle esa pensión va a ocasionar en este caso el riesgo de perder la vida, porque este señor justamente, ¿no? Tenía también SIDA, ¿no? Y no tener la pensión, ¿no? Tampoco iba a poder tener, digamos, en todo caso, ¿no? La seguridad social, etcétera, ¿no? Entonces, vamos viendo que la legislación, como dice acá en este punto, es totalmente diferente entre un país y otro, ¿no? Sin embargo, ¿qué cosa es lo que nos converge? ¿Qué nos obliga a nosotros con México? Si México es otra realidad diferente, ¿no? Es un país con 120 millones de habitantes, pero es un país con 30 millones de habitantes. Profesamos la fe católica en la gran mayoría, pero sin embargo nuestra legislación totalmente es diferente, ¿no? Allá sí está, ¿no? Aprobado el matrimonio del mismo sexo, aquí no. Pero sin embargo, al estar obligados por un tratado internacional, que justamente el tratado internacional obliga al Estado, ¿no? Que su ley interna sea similar y se armonice con la ley internacional, ¿no? Con los tratados. Entonces el Perú tiene que de alguna manera ¿no? ceder en este tema a la inscripción de esta pareja, ¿no? Ugarteche Arreche, ¿no? Esta pareja peruana-mexicana, ¿no? Porque ya hay casos, por ejemplo, como el caso en Chile, ¿no? Hay un caso en Chile, ¿no? de una pareja de esposos que tienen 3 hijas, ¿no? Y justamente la mamá ¿no? tiene orientación también ¿no? homosexual, ¿no? Pierde la custodia de las hijas, ¿no? Entonces esta situación genera pues una discriminación, ¿no? La justicia chilena le quita la custodia a las hijas y le entrega la custodia al padre, ¿no? Cuando la madre pues tiene el derecho de ser madre y no le pueden quitar ese derecho por simple hecho de una discriminación de ser, digamos, homosexual, ¿no? Esta situación llega también a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana le exige al Estado chileno que le reconozca los derechos y le indemnice. Ahí vemos pues, el lucro cesante, ¿no? El lucro emergente, el daño, ¿no? causado a la madre, ¿no? El daño psicológico, todo tiene un costo del cual ¿no? la Corte Interamericana reconoce en este caso ese derecho, la violación a la discriminación de la madre, la cual pierde la custodia de las hijas, ¿no? Son 3 hijas. Entonces vemos pues que los estados tienen legislación distinta, sin embargo la protección no la podemos ver en este caso no protegida ¿no? a través de las cortes internacionales, ¿no? Es muy importante en el derecho internacional privado tener claro qué cosa es el foro, ¿no? Cuando se habla del foro, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, ¿no? lo del juez, del lex, ¿no? El foro, por ejemplo, tiene que ver, cuando se habla del foro, tiene que ver con que el caso, la situación de hecho o el conflicto de interés se ha desarrollado en este caso, ¿no? en el lugar, digamos, de los hechos, ¿no? ¿Qué opinión tiene el foro, ¿no? ¿Qué dice el foro? El foro es el lugar donde se han ocurrido los hechos, ¿no? Y cuando se llama la lex fori, ¿no? es por ejemplo, es cuando en este caso, ¿no? La situación todavía no ha devenido en un pronunciamiento del juez, ¿no? Aún sigue en las manos del juez, ¿no? Ahora vamos a entrar aquí brevemente para ver realmente qué cosa es ¿no? el enfoque de género, la perspectiva de género, pero para eso vamos a entrar a un desarrollo en la historia, ¿no? Dice, la institución matrimonial ha sido el medio a través del cual un hombre y una mujer establecen una unión que otorga derechos y constituye obligaciones de forma recíproca, ¿no? El hombre y la mujer como pareja, lógicamente se ve uno al otro, ¿no? La mujer cumple su rol y el hombre cumple su rol, ¿no? Si bien es cierto, diferenciado, pero que poco a poco lo vamos a ir viendo, ¿no? Hasta un punto, ¿no? de que tratan de converger, que ambos tengan los mismos derechos, tengan, ¿no? puedan compartir, digamos, ¿no? digamos, los quehaceres, digamos, ¿no? de llevar una familia adelante, ¿no? En algunos casos la mujer va a salir, en todo caso, a buscar, digamos, generar ingresos
fuera de la casa, ¿no? Y muchas veces el hombre tiene que ingresar a la casa y a encargarse de los niños, ¿no? Entonces, ese rol, digamos, de compartir es lo que justamente, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, pero la institución matrimonial aparece, ¿no? De hace muchos años atrás, desde el digesto del Antiguo Testamento, ¿no? Etcétera, ¿no? Los cambios sociales producidos a finales del siglo XX y principios del XXI en la relación, acá viene el reconocimiento de los derechos de las personas homosexuales. A partir de a finales podemos decir que en el año 1950, 1960 aparecen esos movimientos en Europa, ¿no? A finales del siglo XX y XXI, ¿no? Entonces, ahí recién aparecen estos temas del feminismo, ¿no? Y el feminismo es justamente el que promueve este tema, ¿no? Que estamos hablando de estos conceptos, ¿no? Aparecen los, ¿no? El reclamo, ¿no? Del reconocimiento a las personas homosexuales, ¿no? Y esto ha sido, lógicamente, ha sido lento, ¿no? Porque la sociedad poco a poco iba asimilando, en este caso, ¿no? Estos reclamos, estas presiones, ¿no? ¿No? Y esta situación de los temas ¿no? Que estamos hablando, ¿no? Tiene sus diferencias en algunas sociedades con otras, ¿no? Como lo hablamos, por ejemplo, que el mundo islámico es distinto, ¿no? Dice, ¿no? Este contexto, ¿no? Es distinto en diferentes culturas, ¿no? Respecto, ¿no? al tema de los derechos sociales y su forma de cómo se introducen, digamos, ¿no? en los ordenamientos. Es necesario discernir qué se entiende por matrimonio en el ámbito internacional. El Convenio Europeo, ¿no? de los Derechos Humanos o la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en ninguno de los textos se reconoce y no aparece ellos la posibilidad de celebración de matrimonio entre personas del mismo sexo. Es bueno que sepamos que en ningún convenio, ni en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que digamos, puedo decir, es el alma, digamos, de la inspiración de los derechos humanos, no contempla el tema de la relación o del matrimonio, la unión de hecho de personas del mismo sexo, no contempla. Justamente, como les digo, ¿no? El punto, digamos, el vértice donde realmente se abre esta situación del reconocimiento a este colectivo es justamente a través de lo que se llama el concepto de la no discriminación. A partir de ahí nace esta situación del respeto, ¿no? En este caso, ¿no? A la persona, a su desarrollo, a su personalidad, ¿no? Que está enfocado en la no discriminación. Entonces, desde allí es el punto de partida, ¿no? Lo he podido revisar en diferentes revistas científicas, lo he podido revisar, por ejemplo, ¿no? En la propia historia, ¿no? Cómo se desarrolla, cómo evoluciona este movimiento en Europa, ¿no? Cómo evoluciona luego en Estados Unidos, ¿no? Porque hacia el mundo asiático, árabe, es muy complicado el tema, porque es otra cultura, ¿no? Tienen otras ideas, ¿no? La religión sesga mucho el tema, ¿no? De esta apertura, ¿no? Lo podemos hablar que parte del mundo, desde el punto de vista del mundo europeo, ¿no? Y ahí nace, por ejemplo, ¿no? esta aprobación, ¿no? Un poco así temerosa, pero luego más tarde se hace contundente, ¿no? España fue uno de los primeros, luego empezó el Reino Unido, ¿no? Inclusive un caso, por ejemplo, ¿no? En la Corte del Tribunal Europeo, ¿no? sobre la legislación penal del Reino Unido, ¿no? El Reino Unido tenía contemplado que la conducta homosexual debería ser, digamos, ¿no? Castigada, ¿no? Y realmente pues era sancionada penalmente, ¿no? No con prisión, digamos, efectiva, sino con una situación, ¿no? De poder brindar, en tu caso, pagar con trabajo, digamos, ¿no? a la sociedad, ¿no? Pero tenía una sanción. Sin embargo, ¿no? Esa conducta que fue identificada, ¿no? Por el propio Estado inglés, ¿no? Sancionó a una pareja. Esta pareja se fue a la Corte, ¿no? El Tribunal Europeo y presentó una demanda, ¿no? Una demanda de amparo, y justamente el tribunal acepta, digamos, ¿no? esa demanda, ¿no? Y admite la demanda y luego sanciona, ¿no? Al Reino Unido para que corrija, digamos, esa norma que de alguna manera no solamente afectaba a esa pareja que habían sancionado, sino había todo un colectivo, digamos, de miles de personas, ¿no? que justamente estaban dentro de ¿no? esta situación ¿no? de ser parejas, ¿no? del mismo sexo, ¿no? Entonces, para evitar, en todo caso, que lleguen no solamente con esa demanda, favorecer una sola demanda, que iban a llegar miles de demandas. Entonces fue que, a pesar de que han habido otros reclamos de amparo, como el caso, por ejemplo, en Francia, ¿no? de una mujer musulmana que digamos, dentro de
del, digamos, del casco urbano, ¿no? En este caso de París, ¿no? No se quita el velo, ¿no? Porque los musulmanes, ustedes saben de que se cubren el rostro, las damas, las mujeres se cubren el rostro, ¿no? Entonces, para eso, pues, había una norma, ¿no? ¿No? En Francia que sancionaba también a las personas ¿no? que se cubrían el rostro, ¿no? Porque para ellos, pues, eso era una señal de esconder, digamos, la identidad y que posiblemente podría ser una especie, ¿no? de una situación de que podían ellos verse expuestos de repente a algún atentado, ¿no? Y que ellos querían de todas maneras que no aceptaban que los musulmanes se cubrían el rostro, en este caso la mujer, ¿no? Entonces así que aparece también nuevamente una demanda de amparo al Tribunal ¿no? Europeo, y el Tribunal Europeo justamente ¿no? Ordena ¿no? al Estado francés para que corrija, digamos, en su norma esa discriminación respecto ¿no? a utilizar el velo, ¿no? Cubrirse el rostro, ¿no? Porque es una cultura distinta a la francesa, ¿no? Entonces así que el tribunal ¿no? ordena y Francia cambia el tema, ¿no? Y así han sucedido una serie de casos que finalmente el tribunal corrige ¿no? ¿no? Su estructura ¿no? de su organización con respecto ¿no? a sus normas e incluye ¿no? ya el tema de los derechos difusos y los derechos colectivos. Lo que a uno le beneficia, le va a beneficiar a todo el colectivo, ¿no? Para evitar de que ese favoritismo de darle en todo caso ¿no? la protección de un derecho a una persona no genere que después de ese derecho aparezcan pues, 50.000 demandas ¿no? de amparo, ¿no? Lo cual va a colapsar el sistema de la justicia del tribunal, ¿no? Entonces, por ese motivo, decidieron ¿no? ellos corregir su norma ¿no? de su ordenamiento interno del tribunal, ¿no? Emitiendo finalmente ¿no? de que cualquier pronunciamiento del tribunal iba a ser de todas formas ¿no? el beneficio ¿no? desde el punto de vista ¿no? de un sistema, digamos, hacia un colectivo, un tema difuso, ¿no? Es el tema, ¿no? Entonces, como vemos, ¿no? Las culturas, las sociedades son distintas ¿no? respecto ¿no? a sus tradiciones, ¿no? a sus creencias, ¿no? Y la religión tiene que ver mucho acá, ¿no? Entonces, por ese motivo, pues, ¿no? En estos convenios no dice, ¿no? Que aprueban el tema del matrimonio del mismo sexo, sino que más bien parte del vértice de la discriminación. Según la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 9, el ejercicio de esta facultad además es regulado por cada Estado soberano según sus leyes nacionales. Aquí lo que dice el tribunal dice bien claro, ¿no? Nosotros no vamos a salir a favor respecto ¿no? a poder nosotros ¿no? autorizar que cualquier Estado de la Comunidad Europea ¿no? se vea obligado que si España decidió el matrimonio del mismo sexo, entonces el tribunal tiene que ordenar que todos los estados de la Comunidad Europea hagan lo mismo. No, entonces le dio en este caso la potestad a que cada estado sea independiente de sus decisiones. Esto es lo que dice este artículo 9, ¿no? Estamos hablando justamente también del tema pues, de las parejas del mismo sexo, ¿no? Porque este tema está justamente lo que nos trae a colación, ¿no? En el tema del derecho internacional privado. La homosexualidad es una conducta sexual perseguida en la mayoría de países del mundo hasta tiempos recientes. De muchos de ellos aún lo está, probablemente por tratarse de grupos minoritarios en la sociedad por miedo a la ruptura de la tradición y la noción de familia, ¿no? Claro, la sociedad tiene miedo, digamos, ¿no? Además que también, dependiendo de cuáles son los derechos que se están reclamando, ¿no? Porque también veamos este caso, ¿no? Esta pareja de colombianos, ¿no? Que no son casados, pero sin embargo son uniones de hecho, ¿no? Muere uno y el otro quiere recibir los derechos del otro, ¿no? Porque ahí estamos hablando de que si, en un matrimonio normal entre mujer y hombre, estamos hablando de la sociedad de bienes gananciales, ¿no? En este caso, si la legislación no contempla esta relación, no existe ningún derecho a favor de esta unión de hecho del mismo sexo, ¿no? Si muere la otra persona, todos los bienes que puede haber tenido o puedan haber hecho los dos, ¿no? en los años de estar juntos, pasa no a manos de la persona que queda en vida, sino pasa a manos de la familia, en este caso ¿no? del causante, el que muere, ¿no? Entonces realmente pues, es injusto, ¿no? Entonces yo pienso que hay muchos aspectos que se deben reconocer, si bien es cierto, este colectivo está justamente a la vista de todos y existe, ¿no? Entonces, un reconocimiento sobre respecto a los derechos, respecto a las uniones de hecho, es muy distinto a poder aceptar de repente en algún momento determinado, ¿no? Que nuestra sociedad acepte el matrimonio del mismo sexo, ¿no? Una cosa es la unión de hecho y otra cosa es el matrimonio. Hoy en día las uniones de hecho ¿no? tienen también sus derechos, ¿no? Entonces, de repente, ¿no? En este aspecto, ¿no? Podríamos en todo caso, ¿no?
ver, ¿no?, de qué manera podrían ellos también obtener, o bajo un contrato de repente, no todo lo que ellos realicen, pues tienen que hacerlo bajo un contrato, ¿no?, que es la única forma que después puedan reclamar lo suyo, ¿no? Vamos a ver qué cosa es el enfoque de género, ¿no? Como le dije, el enfoque de género está relacionado con el tema del hombre y la mujer, ¿no? El diálogo entre sexo y género, el género como concepto, escuchen bien este tema, el género justamente es el tema de ideología, género, enfoque y género, perspectiva de género, identidad de género. El género como concepto gramatical viene en este caso, si queremos hablar de la escuela de la lengua española, el género está relacionado al tema gramatical, ¿no? La diferencia, por ejemplo, entre el sustantivo, el plural, entre el hombre y la mujer, género hombre, género mujer, ¿no? Los conjuntos que inclusive hemos aprendido en el colegio, ¿no? Eso siempre ha venido, es la tradición del término género, sino que justamente en estos movimientos feministas dicen, no hablemos de sexo, dicen las feministas, porque si hablamos de sexo, deviene un concepto de debilidad, porque la debilidad entre el hombre y la mujer, ¿no?, por el tema patriarcal, porque dice que el hombre, digamos, es el que ha hecho las leyes, ¿no? Todos los contratos y toda la legislación y todo lo que realmente existe hoy que está regulado hecho por hombres. Entonces estamos bajo un marco patriarcal. Entonces, si hablamos de sexo, siempre va a buscar la diferencia entre hombre y mujer. Entonces los feministas dicen, no toquemos el término de sexo, sino hablemos de género. El género es mucho más elegante, es menos discriminatorio, y justamente el término de género aparece a colación cuando se habla de sexo. Entonces, justamente quiero que les quede claro eso, ¿no?, que el sexo y el género siempre han estado, digamos, caminando de manera paralela, ¿no? Pero le han tocado, se ha tomado, digamos, como referente al término de género para darle otro contexto. Pero finalmente viene a ser lo mismo, ¿no? Pero esos movimientos justamente quieren quedarse con ese término, ¿no?, y dejar el tema de lo que era antes, ¿no?, lo gramatical, lo que está dentro de lo que es la enseñanza, ¿no?, en lo que es la parte de la lengua española, ¿no?, respecto, ¿no?, a construir oraciones, ¿no? Ya el término género quedó ya definido como una diferencia entre el hombre y la mujer, ¿no? Entonces, el diálogo entre sexo y género ha evolucionado paralelamente a las transformaciones que han operado históricamente en las relaciones entre varón y mujer. Predominó el modelo de la subordinación entre los sexos, protagonizado por la figura del patriarcado, en el que existía una identidad plena entre el sexo y el género, ¿no? El varón se dedicó a las actividades consideradas socialmente importantes, como la política, la economía, el desempeño de los trabajos, los remunerados, entre otras, ¿no? Sin embargo, no, lo contrario a ello ha sido la mujer, ¿no?, que siempre está dedicada al mundo de la casa, a la crianza de los niños, a las labores domésticas. Esta diferencia, digamos, de roles es lo que justamente orienta el enfoque de género para que la persona, en este caso la mujer, salga, digamos, de ese statu quo y pueda salir también a reclamar sus derechos, ¿no?, de la misma forma como la tiene el hombre, ¿no? No lo veo mal, es saludable, me parece correcto. Los primeros movimientos por los derechos de las mujeres, la igualdad especialmente, en el ámbito laboral, económico y político, estaban muy lejos de ser una realidad. Eso hace muchos años, ¿no? Después nosotros tenemos en la legislación nuestra el derecho al voto de la mujer, ¿no? Y muchos temas son recientes, ¿no? Bueno, es el siglo pasado, si no es muy lejos, pero estamos hablando que Perú va a cumplir 200 años, pues no hace más de 50 años que la mujer ha tenido recién los derechos que hoy día ya ostenta, ¿no? Inclusive en la política, ¿no? Vemos que posiblemente nuestra nueva presidenta no sea Keiko Fujimori, ¿no? La primera mujer que va a ser presidenta en el Perú, ¿no? Entonces realmente pues estamos aceptando que la mujer lógicamente no, y reconocemos ¿no?, los valores de la mujer, ¿no?, respecto, ¿no?, a su inteligencia, a su capacidad, ¿no? Y me parece perfecto, ¿no?, que el enfoque de género sea lo mismo que de igual a igual, ¿no? Hoy día el Congreso también ¿no?, establece ese tema, ¿no? Hay una ley, y inclusive, ¿no?, la paridad en el tema, ¿no?, de los puestos políticos, ¿no?, en el caso de un gabinete, ¿no?, etcétera. Esto provocó el surgimiento de nuevos movimientos por la liberación de la mujer en la década de los 60 del siglo XX, ¿no? Por estos movimientos que se le llama feminismo. Finalmente, el enfoque de género busca fomentar la igualdad del hombre y la mujer respecto a los roles en la sociedad, sin descartar la diferencia del sexo entre femenino y masculino y el derecho de la mujer a ser madre o procrear. Acá no hay una distorsión en absoluto. Acá la mujer es mujer y el hombre es hombre.
La mujer tiene su derecho ¿no? de procrear hijos, no es su derecho de ser madre, pero los roles tienen que ser igual al hombre, ¿no? El hombre dice, no, yo me voy a trabajar y tú crías los hijos. No, 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 un momento, acá no es así. Dime a qué hora regresas, yo también tengo que hacer. Tú vas a estudiar, yo también tengo que estudiar. A ti te falta un año para terminar tu carrera, a mí me faltan 2 años. En todo caso, no, dame más tiempo a mí para yo también terminar mi carrera, ¿no? Entonces yo creo que estamos iguales de derechos, ¿no? ¿Hasta acá me escuchan, señores? ¿Hola? Sí, doctor, me escucha. Sí, doctor, sí se le escucha. ¿Qué les parece? ¿Está bien lo que estamos hablando? ¿Se está entendiendo? ¿Se entiende? Bueno, seguimos. Sí, profesor, se entiende muy bien. Ok, muchas gracias. Entonces, el tema es así, ¿no? O sea, el enfoque de género está relacionado, ¿no?, con el reconocimiento a la igualdad del hombre y la mujer, sin descartar la diferencia del sexo entre lo masculino y lo femenino. ¿Correcto? Hasta aquí terminamos con el tema del concepto del enfoque de género. Y me parece bien, ¿no? Es un buen concepto y me parece que debe continuar en la sociedad, ¿no?, buscando siempre esos ideales de igualdad, ¿no? ¿Qué cosa es la perspectiva de género, no? Como se ha señalado anteriormente, bueno, la perspectiva de género también nace del enfoque de género. Porque si bien el enfoque de género no toma el impulso que se quiere, pero la perspectiva de género sí busca ese impulso, ¿no? Busca equiparar, digamos, ¿no? Es la fuerza, la fortaleza que tiene la perspectiva de género, porque tampoco deja de lado esa situación de la igualdad. Para nada va a quitar esa diferencia entre hombre y mujer, ¿no? En el sentido del sexo, ¿correcto? Sino más bien va a buscar, digamos, su máxima aspiración en la igualdad del hombre y la mujer, ¿no? Y desde aquí parte una situación que después subimos un peldaño más, que viene de ser la ideología de género, ¿no? Entonces, acá hay una escalera, ¿no? El enfoque, la perspectiva, y luego viene la ideología de género. Y que finalmente la identidad de género es otro tema que es bastante, ¿no?, cuestionable, pero bueno, son derechos que las personas reclaman y por un lado, pues, si hablamos de la discriminación, ese es en todo caso, ¿no?, la protección que se le da a la persona que quiere buscar su identidad o su propia identidad de género, ¿no? Hoy día soy hombre, si mañana quiero ser mujer, porque es así mi preferencia, y tengo las condiciones como yo convertirme en mujer a través de una operación, una intervención quirúrgica, a través de hormonas, de un tratamiento. Entonces, si yo me considero mujer, tengo la posibilidad que el Estado peruano me cambie mi nombre y mi sexo en el DNI. Yo antes me llamaba Julio, ahora tú me llamas María, pues. Y como soy María, entro a los baños de mujeres, no puedo ser discriminado. Entonces, es otro tema, la identidad de género. Seguimos con el tema de la perspectiva de género, que justamente es, ¿no?, un peldaño más que el enfoque de género. Como se ha señalado anteriormente, uno de los caminos en la búsqueda de la igualdad entre varón y mujer fue relacional, que constituye uno de los antecedentes fundamentales de la perspectiva de género. ¿Qué cosa significa relacional? La relación entre hombre y mujer. Cuando hablamos de la relación hombre y mujer, eso siempre va a quedar ahí. Es el enlace de la familia. Es el núcleo, como dice nuestra Constitución, en el artículo 4, que el Estado protege la familia y también reconoce el matrimonio del hombre y la mujer. Eso es lo que dice nuestra Constitución. Entonces, la parte relacional que refería a la unión entre el hombre y la mujer. Entonces, esta perspectiva de género toca este punto importante, ¿no? El enfoque relacional propuso una organización social fundada en la distinción de los sexos, pero en un nivel de igualdad. Está bien, nosotros somos mujeres y ustedes son hombres, pero somos iguales. Somos mujeres, sí, orgullosas de ser mujeres. Ustedes son hombres y orgullosos de ser hombres, pero cada uno tiene su rol, pero somos iguales. Entonces, se defendió como unidad básica de la sociedad la primacía de la pareja varón-mujer sin jerarquías. Me parece un concepto totalmente aceptable, ¿no? No subestimaban la diferencia sexual. Ah, mira, que yo soy hombre y soy más fuerte, ¿no? Tú eres mujer, eres menos débil. Aparte que si eres mujer, eres muy explosiva, no sabes controlarte, ¿no?
pero sin embargo eres más inteligente, eres más intuitiva. O sea, esas diferencias, que quién es más, quién tiene mejor capacidad, quién tiene menos capacidad, eso se descarta en la perspectiva de género. No subestimaban la diferencia sexual, sino que insistían en el derecho de las mujeres a ser diferentes y consideraban que este enfoque no era una expresión de carencia de poder y de resignación, sino de orgullo, poder y autoafirmación femenina. Me parece bien, o sea, ¿no? Eso está bien. En este sentido, la perspectiva de género defiende el derecho a la diferencia entre varones y mujeres y promueve la corresponsabilidad en el trabajo y la familia. Ahora tú sales, yo vengo, ahora yo salgo, tú te vas, ¿no? No debe confundirse con el planteamiento radical que ignora y aplasta la diversidad natural de ambos sexos. ¿Qué es lo que pasa con la parte de lo que es la ideología de género? La ideología de género no reconoce, busca solamente reconocer al ser humano sin tomar en cuenta el sexo. Las preferencias sexuales y las uniones de hechos son temas culturales. O sea, prácticamente el hombre y la mujer son neutros. Es otro tema. Por ahora vamos a ver. Pero la perspectiva de género es loable. Pero de aquí parte ese feminismo radical, ¿no? Que son corrientes que justamente han logrado insertar en la sociedad estas ideas, ¿no? Pero ya han habido extremos, ha habido personajes, ¿no? Que justamente son los que han dejado sus nombres, ¿no? En la historia, ¿no? Que son los que prácticamente en un lado le hicieron bien a la sociedad y por otro lado pues ¿no? han originado que detrás de ellos o delante de ellos aparezcan otros movimientos, ¿no? Más exacerbados. Aquí vemos lo que es la ideología de género. Señores, esto es la ideología de género. Junto al referido enfoque relacional, acuérdense que la relacional, que hablábamos de la perspectiva, es la relación entre el hombre y la mujer. Y que siempre existe el hombre y la mujer y el sexo masculino y femenino, desde el punto de vista relacional. Dice acá también, junto al referido enfoque relacional, también predominó un enfoque individualista sobre los derechos entre el varón y mujer. Uno de sus principales objetivos fue el igualitarismo, es decir, la pretensión de equiparar social y jurídicamente la mujer al varón, o sea, el hombre y la mujer es solamente uno solo, son humanos, no hay diferencias entre ellos. El sexo es algo neutro, no existe. Y las preferencias sexuales son culturales. Por lo tanto, el LGTBI, ¿no? Bueno, sabemos qué significa, ¿no? Es abierto, digamos, ¿no? Y la sociedad tiene que reconocer. Entonces son temas que realmente, pues, ¿no? Son corrientes que para algunos, ¿no? Son totalmente, ¿no? Contraproducentes, ¿no? Y para otros, pues, no, se respetan las ideas, ¿no? Y las preferencias. Ante la persistente desigualdad entre los papeles de los varones y las mujeres en la sociedad, ojo ahí, en la década de los 60 del siglo XX surge el feminismo radical, influenciado por corrientes filosóficas y científicas como el psicoanálisis de Freud, la Escuela de Frankfurt, el Círculo de Viena y de manera especial el existencialismo y el marxismo. Estas corrientes que buscan la igualdad, el marxismo no, el marxismo busca la igualdad, dice, ¿no? No existe el Estado para el marxismo, ¿no? El Estado no existe. Existen las personas, ¿no? El hombre no puede caer bajo la dominación de un Estado. O sea, estamos hablando pues de la anarquía, ¿no? ¿Qué cosa es la anarquía? No hay control, ¿no? Cada quien busca sus propios éxitos a su manera, no importa atropellando al resto, ¿no? Eso está mal, es el marxismo, ¿no? Y el existencialismo también, o sea, es extremo, porque no le importa, digamos, lo que pueda pasar a la derecha o a la izquierda, sino que más bien el existencialismo dice, yo estoy acá, yo existo y vale lo que yo quiero y lo que yo pienso. Entonces hablamos de la psicoanálisis de Freud, la Escuela de Frankfurt, son corrientes que no consideran, en este caso, ¿no? La familia, ¿no? La parte relacional, ¿no? La sociedad que nace ¿no? del núcleo familiar. Entonces, son corrientes, ideas extremas, ¿no? Al igualitarismo entre varón y mujer se suma la equiparación de la heterosexualidad, estructura
antropológica de la persona humana con la homosexualidad. El lesbianismo, la bisexualidad y la transexualidad consideradas como orientaciones sexuales y preferencias personales. O sea, aquí la igualdad hombre y mujer como una sola persona donde el sexo es neutral. A esto se refiere. Llevar al extremo la lucha contra el determinismo biológico, sociocultural, la definición de los roles se produce como la liberación de la mujer de su capacidad biológica para ser madre y de esta manera eliminar una de las características más representativas y específicas del sexo femenino. O sea, el feminismo dice, si yo soy madre, voy a estar subordinado al hombre y me va a restar capacidad a esa igualdad. Por lo tanto, yo voy a restar esa capacidad de ser madre para ser igual al hombre y poder decidir cuál es mi preferencia o mi orientación sexual. O sea, deja de lado el tema, digamos, biológico, ¿no? Que para este feminismo es una gran oportunidad, ¿no? Descartar el tema, digamos, de ser madre, ¿no? Porque para ellos es una debilidad. Para conseguir este objetivo, se hace imprescindible el reconocimiento social y jurídico. Buscan ellos que exista el reconocimiento de los denominados nuevos derechos humanos, entre los que se encuentran los derechos sexuales y reproductivos. Persigue la neutralidad del sexo y que ella solo pueda ser definida desde el punto de vista cultural. Eso es lo que les digo, ¿no? El sexo no existe. El matrimonio puede ser entre transexuales, no bisexuales, etcétera, ¿no? O sea, es abierto, ¿no? Acá todo el mundo puede hacer lo que quiere. Yo creo que ese enfoque, ¿no? Bueno, es un tema totalmente diferente, ¿no? Son ideas extremas que la sociedad, pues muchas sociedades no aceptan, ¿no? Acá hay un caso, por ejemplo, de la ideología de género, ¿no? Un caso que sucedió, por ejemplo, ¿no? En Canadá, ¿no? Donde dos niños de 7 meses, uno de ellos, dos hombrecitos, ¿no? De 7 meses, uno de ellos, por un error médico, le genera una infección en sus genitales al niñito hombre, a uno de ellos. ¿Ya? Y entonces se tiene que extirpar el miembro, ¿no? Del hombre masculino, ¿no? Sin embargo, los padres, muy equivocadamente, dicen, mira, si mi hijo ya no tiene sexo masculino, entonces vamos a criarlo como si fuera mujer. Entonces, al niño le dan y lo forman, ¿no? Lo educan como si fuera mujer, pensando que ellos, pues, ¿no? Habían logrado, ¿no? Darles solución a ese tema de esa extirpación de su genética, de sus genes. Pero cuando el niño es grande, se hace adolescente, adulto, le cuentan la verdad. Le dicen, hijo, mira, o hija, ¿no? Pues le cambiaron el nombre inclusive, ¿no? Y le dicen, hija, mira, tú no eres mujer, hijita, disculpa que tú eres hombre, porque cuando naciste tuviste una extirpación, ¿no? Y realmente eso le generó un trauma al niño, ¿no? Que era niña, porque le cambiaron el nombre, ¿no? Le pusieron como nombre Brenda. Pero con el transcurso de los años, y ante innumerables problemas psicológicos de Brenda, a confesarle a los padres la verdad, ¿no? Del daño, ¿no? Que había tenido y que lo que le habían causado los padres, finalmente Brenda se suicida. Se suicida. Y el hermano mellizo, al conocer, digamos, ¿no? El desenlace fatal del hermano, también se suicida. O sea, esta situación, digamos, de cambio de género, ¿no? Cambio de sexo, realmente, ¿no? Genera situaciones bastante difíciles para la persona que lo hace, porque está sujeto, ¿no? a tratamientos constantes, ¿no? Bueno, inocularse, ¿no? Hormonas y el cuerpo sufre una serie de trastornos, ¿no? Porque el hombre es hombre cuando nace y la mujer es mujer cuando nace. Entonces, este cambio de trastorno, ¿no? A través de ¿no? temas externos, genera todo un tema, ¿no? Un problema, inclusive daño psicológico, ¿no? Y hay estadísticas, ¿no? Y no quisiera ir más allá, pero hay estadísticas que realmente, pues, ¿no? Que estas personas cuando hacen este tema de cambio de identidad de género, realmente, pues, ¿no? Finalmente terminan en problemas, ¿no?
¿Qué dice el matrimonio en el Perú? Bueno, el matrimonio en el Perú sabemos nosotros que nuestra Constitución protege la familia y el matrimonio entre hombre y mujer, ¿no? Lo dice bien claro, ¿no? El concubinato, la unión estable de hombre y mujer, ¿no? Está en el artículo 5. ¿Qué cosa es el fraude a la ley? En el derecho internacional privado, ojo, bien claro, si por ejemplo, si en México existe dentro de su ordenamiento jurídico, ¿no?, que se pueden casar las personas del mismo sexo, únicamente el Perú podría reconocer siempre y cuando las personas que se casen en México sean residentes o que vengan desde México a querer inscribir su matrimonio. Quizás por allí podría haber la posibilidad de que la justicia de alguna manera pueda reconocer su inscripción de ese matrimonio. Pero eso de que, por ejemplo, una pareja dice, oye, mira, ¿sabes qué? Ahorita en México se están casando. Vamos a casarnos y nos vamos de viaje el otro mes y luego regresamos y lo inscribimos. Eso es fraude a la ley. Para que uno pueda hacerse, digamos, del derecho, ¿no?, de otro país dentro del ordenamiento jurídico, uno tiene que estar domiciliado allá. Justamente por eso está en el libro libro 10 de Derecho Internacional Privado, habla sobre el tema del domicilio. ¿Cuándo se configura el fraude a la ley? Cuando tú quieres sacarle la vuelta a la ley del Estado, ¿no? A través de este ejemplo, ¿no? Eso es el fraude a la ley. Han habido distintos proyectos, ¿no?, respecto al tema de lo que es el fraude a la ley en el libro 10, y hay recomendaciones, ¿no? Ahí está configurado, por ejemplo, en la reforma en el año 84, ¿no? Hay un anteproyecto que pide que justamente algunos términos se tengan que cambiar, ¿no?, para una mejor comprensión, ¿no? Perdóname que ya son 1:30, pero ya vamos a terminar. Lo que sí quería justamente comentarles, por último, para terminar, el caso de esta pareja Ugarteche Arroche, ¿no? Es una pareja homosexual de peruanos casados que se hacen en México. O sea, uno es peruano, el otro es mexicano, que en un viaje al Perú decidieron inscribir su matrimonio ante RENIEC, por los que les fue denegado. Ellos agotaron las vías administrativas y judiciales y finalmente se fueron al Tribunal Constitucional, ¿no? Y en voto por mayoría, los 7 magistrados deliberaron 4 improcedente y 3 a favor, ¿no? Es bueno que ustedes vean ese caso, es interesante, ¿no? Cuáles son, digamos, ¿no?, la exposición de motivos de los que votan a favor y los que votan en contra, ¿no? Hay muchos temas, ¿no?, que se han desarrollado respecto al tema de los derechos fundamentales, respecto al tema, ¿no?, de la no discriminación, el derecho a la igualdad, el derecho a la vida, ¿no?, el derecho al nombre. Y dice que el día 3 de noviembre de 2020 se publicó el proyecto de sentencia, ¿no?, en el cual se pierde la oportunidad de acercar al Perú un poco a la igualdad, ¿no?, puesto que el proyecto rechazaba la demanda de amparo interpuesta por el señor Óscar Ugarteche, en la cual solicitaba que se reconociera su matrimonio con el señor Fidel Arroche, celebrado en la Ciudad de México, ¿no? Ahora, lo que cabe aquí en este momento, ¿qué cosa cabe? Para todos los abogados y para los estudiantes de Derecho es que si se agota la vía interna, ¿a dónde tienes que irte? A la vía externa. O sea, ¿qué les queda a estos señores? Hacer como hizo, por ejemplo, Conde versus Colombia, o como hizo, pues, esta pareja, esta señora, ¿no?, chilena, ¿no?, que le quitaron la tutela a sus hijos, agotó la vía interna, agotó, digamos, el pronunciamiento de su tribunal, ¿no?, y se fueron a la vía internacional. Entonces, lo único que les queda a estos señores, pues, ¿no?, a salvo que alguno de ustedes quiera llevar el caso, ¿no?, habría que buscarlos por Facebook, ¿no?, y presentar la demanda a la Corte Interamericana, ¿no?, porque ya hay precedentes, digamos, ¿no?, de casos de personas del mismo sexo que han logrado, digamos, el reconocimiento de sus derechos, ¿no?, de ser inscritos, de ser reconocidos, etcétera, ¿no? Entonces, yo pienso que después de esto tiene que ir a la Corte Interamericana y finalmente el Perú se ve obligado, ¿no?, a aceptar la recomendación de la Corte, ¿no? Esto ha llevado a muchos detractores del matrimonio entre personas del mismo sexo a argumentar que en virtud de este artículo se debe aplicar el artículo 234 del Código Civil, el matrimonio y la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer igualmente aptos para casarse. Bueno, nuestra Constitución, si la comparamos con el Tratado Internacional, tenemos que, de alguna manera, ¿no?, aceptar lo que viene de afuera, ¿no? Aquí tenemos 2 casos, por ejemplo, ¿no?, que ya por el tiempo, si este curso, digamos, el día de hoy, va a tener un proyecto, digamos, de una segunda clase y una tercera clase, ¿no? Porque acá lo que tenemos que hacer análisis de casos, ¿no?
cómo es que el Tribunal Constitucional ha sentenciado, ¿no? Respecto al cambio de sexo, ¿no? ¿Qué ha pasado con estos señores, no? Hay un cambio de sexo de masculino a femenino en el expediente 06040-2015 PATC, ¿no? De Rodolfo Enrique, que se convierte, ¿no? De Martín Romero, que se convierte en Ana Romero, ¿no? Y también tenemos, ¿no? de Namin Tinoico, que también pasa pues de masculino a femenino. Entonces, justamente tenemos esta identidad de género intercambiada, ¿no? De hombre a mujer y de mujer a hombre. Sería bueno analizarlo, ¿no? La próxima, ¿no? En el próximo curso, a fin de que vayamos desarrollando ¿no? este curso, ¿no? Y entendamos que el derecho internacional privado es una gran oportunidad por la cantidad de casos que hoy día, digamos, no se necesitan que sean solucionados. Por mi parte, ¿no? También quiero dejarles también un resumen del libro 10. Ahí tiene el título 1, el título 2, el título 3, el título 4. ¿No? Ahí tienen todo lo que se refiere a lo que es la competencia, lo que es la jurisdicción, qué cosa es la ley aplicable, cuál es el tema del domicilio, ¿no? Cuáles son las disposiciones generales, ¿no? Entonces, es bueno que también lo tengan ustedes presentes, ¿no? Son los artículos del libro 10, ¿no? Eso es todo y les agradezco por su tiempo. Muchas gracias. Y si alguno quisiera hacer alguna pregunta, ¿no? Estoy abierto, ¿no? A darle la respuesta. Estimados alumnos o participantes, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Les quedó claro? ¿Alguna duda? Pregunten. El amigo Huber, buenas noches. Sí, acabo justamente de ver al amigo Huber, lo conozco. Gracias por la presencia, ¿no? A todos los participantes, gracias por su presencia. Pueden preguntar al chat, por favor. Voy a mirar el chat. Bueno, Leodán, creo que no te cedo la palabra. Doctor, creo que no hay ninguna pregunta de nuestros participantes. Le damos el agradecimiento por su grata ponencia y le estaremos emitiendo su respectivo certificado a su correo. Muchas gracias, doctor. Ok, muchas gracias a todos, gracias por su compañía y espero veros para una próxima entrega. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Concluido. Gracias a todos. Gracias. Gracias.